Hola hermanas, Simone de Beauvoir, la gran pensadora del feminismo, nos dice en su libro El segundo sexo que la acción de las mujeres hasta hoy solo ha sido una gran agitación simbólica. Ella cita en su libro las luchas del proletariado, grandes huelgas en Inglaterra, en Francia, hasta la revolución que ha triunfado en Rusia. También cita las luchas nacionales como la de los vietnamitas que lucharon para su independencia de la Indochina francesa. Y se hace la pregunta, ¿qué han hecho las mujeres? Dice, ellas no han luchado, ellas no han cogido sus derechos, los recibieron. Choca mucho con el relato oficial de las feministas y de la sociedad que nos dice que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Después las mujeres tomaron conciencia de esto. Después luchan frente a los hombres que se resisten y al final las mujeres vencen y obtienen estos derechos que les faltaban. Bien, pero este relato es muy simple y muy incompleto. No responde a la pregunta de por qué estas ideas feministas surgieron en un momento preciso de la historia, el siglo XIX. Porque en el siglo XIX las mujeres luchan para sus derechos y porque sus ideas han tenido un gran éxito. El feminismo está encerrado en sus ideas, el relato y la ideología, y no pone el foco en elementos fundamentales como la historia y la ciencia. En este video vamos a ver las razones reales de las emancipaciones de las mujeres. Las feministas nos dicen que el patriarcado es malo. ¿Pero qué es el patriarcado? El patriarcado es la dominación de los hombres sobre las mujeres en un grupo o una sociedad. ¿Pero por qué esta ideología del patriarcado se impuso? ¿Y cómo ha nacido? Suelen explicar el nacimiento de esta ideología del patriarcado con elementos que son ellos mismos puramente ideológicos. Por lo que he leído, dicen que ha sido de una forma espontánea. No sabe de dónde viene y no quieren saberlo, porque hacer esa pregunta te lleva cara a cara a la biología, que por supuesto ellas negan, pero es real. Como la explicación ideológica del feminismo, o mejor dicho, la no explicación del nacimiento del patriarcado, me dirigí hasta la ciencia. Y gracias a la arqueología, pero también al estudio de tribus primitivas, hoy en África y Amazonia. Los etnólogos, que son las personas que estudian al ser humano a lo largo de los siglos, afirman que la dominación de los hombres sobre las mujeres viene de la división del trabajo, y eso desde la prehistoria. En esta época los hombres se dedicaban a la caza, a la guerra, a la fabricación de armas y de herramientas, y gracias a su fuerza física tienen el monopolio de la violencia, y las mujeres se dedican a la reproducción del grupo. Ese monopolio de la caza y de la guerra por los hombres es universal. No ha habido una sociedad donde fue al revés. ¿Pero por qué este monopolio? Simone de Beauvoir y los etnólogos lo explican muy bien. En realidad es muy simple y lógico. Las mujeres son las que procrean, entonces tienen menos tiempo para hacer otras actividades, como por ejemplo caminar todo el día para cazar. Las mujeres cuando están embarazadas tienen menos fuerzas físicas y movilidad, y cuando tienen un bebé lo tienen que amamantar y además mucho tiempo, porque en esta sociedad prehistórica se comía mucha carne y pocos cereales, y los niños de 1 a 2 años no pueden comer carne, entonces la leche materna era fundamental para los niños. Hacemos un salto en el tiempo y llegamos al Neolítico. Es un gran cambio, la sociedad pasa de ser cazadora-recolectora, donde las mujeres tenían pocos bebés, uno cada 4 años, porque era muy difícil comer y se movían mucho para seguir las manadas de animales, y además amamantaba mucho tiempo los niños. A una sociedad que se vuelve sedentaria aparece la agricultura, los pueblos y las pequeñas ciudades. Las mujeres se mueven menos y comen mejor, sobre todo cereales, lo que tiene por efecto el aumento de embarazos. También es en esta época que aparecen las enfermedades. Los seres humanos viven juntos a los animales domésticos, y esta vida en común va a producir la aparición de un gran número de virus que se transmite del animal
al hombre, lo que tiene por consecuencia una mortalidad infantil muy importante. Las mujeres tienen que hacer mucho más bebé para que el grupo se puede reproducir y que cuando las parejas envejecen, sus niños los pueden cuidar, y sobre todo porque la agricultura necesita mucha mano de obra. Las mujeres pasan de tener un bebé cada 4 años en la prehistoria a tener un bebé cada año en el neolítico. La función procreativa de las mujeres es muy importante para esta sociedad. Perder una mujer era mucho más perjudicial que perder un hombre. Es por eso que los hombres iban a cazar y a la guerra, que son las actividades donde tienes más posibilidad de morir, ya que las mujeres podían morir durante el parto. Es también una repartición de los riesgos razonable. Las feministas nos dicen que en las sociedades primitivas las mujeres tenían más derechos. En cierta manera, sí. En la prehistoria las mujeres tenían menos niños. Entonces era una sociedad más igualitaria. Pero no tenemos que caer en la trampa de sociedades primitivas matriarcales, es decir, donde las mujeres dominan a los hombres. Un ejemplo sería las Amazonas. El matriarcado nunca ha existido, no hay ninguna prueba científica de esto. Es una invención de las feministas. Pero sí ha habido sociedad matrilineal, es decir, que la herencia se transmite por la línea femenina. A partir de estas diferencias biológicas real y irrefutable, que desventaja a las mujeres en un entorno donde no hay tecnología para ayudar a reducir esta diferencia de los cuerpos, enseguida estas diferencias se traducen en ideología. Es porque el ser humano, a diferencia del animal, no se contenta de vivir su condición. El ser humano tiene que justificarla. La ideología patriarcal inegalitaria se impone mundialmente. Es un hecho, pero esta ideología no nace de la nada, como dicen las feministas. En una sociedad ideal donde la mujer hace 50% del trabajo y el hombre los otros 50%, el poder tendría que ser compartido por igual. Pero la naturaleza del ser humano es así de imperfecta. Es en el siglo XIX que empiezan las luchas feministas. Al contrario de lo que se puede pensar, las victorias feministas y la emancipación de las mujeres en general no es el fruto de luchas feministas. El feminismo nos presenta estas luchas como largas y difíciles. En realidad no fueron tan largas. En un poquito más de 100 años han conseguido la igualdad de derecho con los hombres. Y no fue difícil porque no hubo gran movilizaciones ni tampoco una gran oposición. Las asambleas políticas compuestas exclusivamente de hombres han acordado progresivamente cada vez más derechos a las mujeres. ¿Pero por qué? Si han tenido el poder durante decenas de miles de años. Un ejemplo significativo es el primero derecho de voto a las mujeres en Australia y Nueva Zelanda. Se obtuvo sin lucha de las mujeres y sin bloqueo de los hombres. También podemos ver que las mujeres acceden a la educación superior como la medicina rápidamente. Y nos podemos preguntar por qué los hombres lo permiten sin tener un pulso. La respuesta es que el trabajo de las mujeres se ha convertido en útil de un punto de vista económico. La verdadera emancipación de las mujeres e igualdad entre hombres y mujeres se debe al progreso técnico, medical, económico que nace de la revolución industrial. La revolución industrial es el mayor cambio que ha vivido la humanidad. La calidad de vida mejora, la humanidad utiliza de forma masiva la energía, el gas, la gasolina, la electricidad. Se crean infraestructuras y máquinas que hacen el trabajo de varios hombres. En estas condiciones hay una devaluación de la fuerza física, que era fundamental antes por la división del trabajo. Y las tareas domésticas en el hogar disminuyen. Ya no se hace su propia ropa, sino la vamos a comprar en la tienda. No necesitas un huerto, puedes ir al mercado a comprar frutas y verduras. No necesitas ir al pozo para buscar agua, solo tienes que abrir el grifo. No tienes que lavar la ropa a mano al río si no tienes una lavadora.
hubo una economía de tiempo gigantesco. Y ya que estas tareas eran mayoritariamente hechas por mujeres, es una ganancia de tiempo libres inmensos para ellas, que pueden utilizar para otras cosas. Esta liberación del tiempo es un elemento fundamental en la emancipación de las mujeres. Al mismo tiempo, el capitalismo industrial se pone en marcha y necesita más mano de obra, ya que los hombres de las ciudades no bastan. Entonces se trae población del campo a las fábricas. Es lo que llamamos el éxodo rural. El capitalismo va a hacer trabajar a las mujeres y cae perfecto ya que tienen más tiempo libre, y también va a hacer trabajar a los niños. Y hay una cosa aún más fundamental que la ganancia de tiempo libre, y es la gran baja de mortalidad infantil. Hasta el siglo XIX, un niño sobre dos no llegaba a los 5 años. Pasar de una sociedad donde un niño que nace tiene 50% de morir a una sociedad donde un niño que nace vive es otro mundo. Y lo que hace bajar la mortalidad infantil no son las luchas feministas, sino son cosas muy concretas, como lavarse las manos con jabón, la vacunación, sobre todo la de la viruela, la pasteurización de la leche y por fin los antibióticos. No nos damos cuenta hoy de lo que eso supone, pero antes un niño enfermaba y moría. Hoy vas al pediatra y en 3 días está mejor. Una mujer puede planificar cuándo va a tener un niño porque sabe que va a sobrevivir. Antes se pasaba el tiempo haciendo bebés porque no sabía cuál iba a sobrevivir. Ni luchas ni ideología, sino ciencia y técnica. Repito, es otro mundo. Quería aclarar una cosa, no es el capitalismo en sí que ha emancipado las mujeres, porque vemos en la misma época en los regímenes comunistas una emancipación de las mujeres. En realidad es la industrialización que cambió todo. Pero me he dado cuenta que esta explicación no era del todo válido. Por ejemplo, Japón y Arabia son 2 países industriales, pero los derechos de las mujeres son inferiores a la de Europa y América. Hay varios factores que explican la emancipación de las mujeres. Primero, la industrialización, con la técnica, la economía y la medicina. El segundo elemento es la religión. En el cristianismo, las mujeres tienen mucho más derechos que, por ejemplo, en Islam o en el budismo. El tercer elemento es la estructura familiar. En la familia igualitaria, las mujeres tienen mucho más derechos que en la familia patrilineal y comunitaria. Y cuando tienes un país con la Santísima Trinidad, que es una estructura familiar igualitaria de religión cristiana y con una economía industrializada, tienes un país donde las mujeres están emancipadas. El feminismo es solo un producto de esta emancipación y no la causa. Otra lucha ideológica del feminismo es la igualdad entre mujeres y hombres. Pero la biología nos dice que somos diferentes. Las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres YX. El sexo se define según el tamaño de los gametos y es más grande en las mujeres el óvulo y más pequeños en los hombres el espermatozoide. Las mujeres conceben, lleven y nutren los niños. Los hombres no lo pueden hacer. Las mujeres no tienen la misma masa muscular ni fuerza física de por medio que los hombres. Algunas feministas dicen que se debe a que los hombres en la prehistoria robaban la carne a las mujeres. Y es por eso que son más pequeñas. Es totalmente falso, no hay ninguna prueba de esto. Y además, si lo piensas, es ilógico para la supervivencia de la especie. Seguimos en las diferencias y las mujeres tienen más estrógenos y los hombres tienen más testosterona. También se ha demostrado que las mujeres son más perspectivas que los hombres. Significa que son capaces de detectar las contradicciones entre las palabras de una persona y su lenguaje corporal. Si nuestros cuerpos son diferentes, también nuestro espíritu, nuestra psicología es diferente y son hechos científicos. Las feministas nos dicen que hay muy pocas mujeres en puestos de poder y lo explican por la educación. Pero el hombre es más viril, violento, competidor, tiene más fuerza física de por media que las mujeres. Y eso explica mucho mejor porque hay más hombres que mujeres en puestos de poder. Hay hombres que no son viriles y no tienen el poder. Y hay mujeres que muestran virilidad y consiguen el poder, como por ejemplo Cleopatra, Juana de Arco, Isabel la Católica. Hoy en día hay muchas mujeres en política
Y eso es porque el verdadero poder no está ahí, pero está en los bancos, en las grandes empresas, y ahí sí que no vemos a tantas mujeres. Es porque el verdadero poder está ahí. Es una realidad que las feministas no quieren ver. La mayoría de las mujeres no se quieren mostrar viriles, violentas o agresivas. Simplemente es que no está en su naturaleza profunda. Entonces los hombres no evitan que las mujeres tengan el poder, pero las mujeres tienen el poder de otra manera. También podemos ver estas diferencias en el trabajo. Las mujeres se han liberado de la dominación de los hombres, pero han ganado otra dominación, la dominación del capitalismo financiero. Las mujeres están explotadas y sometidas al mismo sistema que los hombres. Ahora somos iguales, pero dentro de una uniformización. Entonces pregunta a los feministas si realmente es una emancipación. También somos diferentes a la hora de escoger un trabajo. Los hombres tienen empleos más científicos, también en puesto de poder y en trabajo manual. Las mujeres están más en la sanidad, el derecho, la educación y la comunicación. Los etnólogos nos dicen que los empleos de los hombres hoy se puede comparar a la caza, a la guerra y a la fabricación de herramientas de la prehistoria y del neolítico, y que los empleos de las mujeres hoy se pueden comparar al cuidado del grupo en la prehistoria y el neolítico. Vemos que hay una continuidad histórica en la división del trabajo. Las feministas explican estas diferencias diciendo que son estereotipos. Esta explicación está contradecida por las observaciones. En algunos países hay más mujeres que trabajan en empleos científicos que en otros. Y donde hay más mujeres que trabajan en empleos científicos no son los países más igualitarios. Por ejemplo, en Arabia hay más mujeres que hacen una carrera científica que hombres. Es un poco raro explicar estos hechos con estereotipos, pero se puede explicar con otro ejemplo. En la Unión Soviética había más mujeres que trabajaban en la ciencia, porque estaban más tranquilas, porque lejos de la ideología, a la diferencia de la filosofía o el derecho, donde era imposible hacer su carrera sin entrar en contacto con la ideología. Las mujeres buscan carreras para emanciparse en función de la ideología que domina en el país. También esta diferencia la podemos ver en series, publicidades. Los guionistas y publicistas utilizan códigos específicos en función de la audiencia que quieren seducir, que sea masculina o femenina. Y no es estereotipos o machismo. Ellos lo que quieren es vender. Su única ideología es el dinero. Hoy el feminismo no puede reclamar nuevos derechos. No hay más que pedir. Los derechos civiles y políticos, el derecho a disponer de su cuerpo, la libertad sexual, la contracepción y el aborto, y la igualdad. Hoy es más señalar el no respeto de un derecho. Tiene más la función de denunciar un hecho o una persona, de avergonzarla y de ir a una acción jurídica. Realmente hay una sobreactuación de las feministas, ya que la igualdad nunca ha estado tan grande. El feminismo de hoy nos dice que cualquier hombre es un violador en potencia. Nos habla de matriarcado cuando nunca ha existido y nunca existirá. Parecen que quieren un conflicto entre los dos sexos. Las feministas nos dicen que las mujeres ganan menos dinero que los hombres, pero por el mismo trabajo una mujer y un hombre reciben el mismo salario. La ley lo garantiza. La explicación a esta queja es que hay más hombres en puestos donde el salario es más importante. Vemos feminicidios a todas horas. Es verdad que las violencias en el hogar y los homicidios son superiores por las mujeres, pero hay un exceso de exposición. La realidad y la evolución de la sociedad nos muestran números muy bajos. Nunca se llegará al 0%. Y la realidad es peor. El feminicidio es un negocio. Más se habla de él y más las asociaciones reciben subvenciones del Estado. Y otras están convencidas de mejorar las condiciones de las mujeres. Pero en realidad lo hacen para ellas mismas, porque les provoca un sentimiento de superioridad moral. Defienden ese sistema victimista porque genera muchísimo dinero. Las feministas ligan patriarcado y capitalismo. Dicen, si destruimos el capitalismo, destruiremos el patriarcado. Pero no tienen ninguna base histórica ni lógica. El patriarcado es mucho más antiguo que el capitalismo. Y además la relación es inversa.
lo hemos visto antes en el video. Las feministas utilizan las mujeres para su revolución, como los comunistas han utilizado los obreros, pero en realidad les da igual. El feminismo se parece más a un resentimiento hacia los hombres. También nos dicen que los hombres son malos, pero defienden los trans, que hay que ir más allá del sexo biológico, que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Pero ahí hay una contradicción. Frente a esta hostilidad, algunos hombres se refugian en el masculinismo, que es un feminismo al revés. Nos dicen que si las mujeres están explotadas en el hogar, los hombres lo están en las fábricas, las minas, y también son ellos que van a la guerra. Y nos dicen, ¿quién tiene mejor vida? ¿La mujer en el hogar o el hombre en el frente? Nos dicen que los hombres sufren más accidente en el trabajo. También que los hombres se suicidan 3 a 4 veces más que las mujeres. Los hombres de por media ganan los sueldos más altos, pero también ganan los sueldos más bajos. La condición de los hombres en nuestra sociedad tampoco es mucho mejor que la de las mujeres. Las feministas de hoy están subvencionadas por el sistema. No son rebeldes ni revolucionarias. Sirven de idiotas útil al sistema, porque es el que crea las condiciones del malestar de las mujeres y de los hombres. Nos divide para reinar. Para las feministas, el amor es artificial. Es la sociedad que impone esto. Tal vez porque el amor tiene resonancia biológica gigantesca. Tenemos que salvar al amor. Es lo que hay de más bonito dentro de las relaciones humanas. Tenemos que salvar las diferencias femenina y masculina. Y decir que el amor no es una trampa para la mujer, sino es todo lo contrario. Sino porque tantos poemas, obras de teatros, pelis, canciones de amor. ¿Qué sería la vida sin tener la experiencia de enamorarse? Y para citar los Beatles, all you need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Y Jesucristo nos dijo, amaos los unos a los otros. Hemos visto que la revolución industrial y nuestro sistema actual han tenido un impacto muy grande en las emancipaciones de las mujeres. Pero vemos que ese sistema llega a sus límites. Va a la ruina y su caída tendrá un impacto negativo en la igualdad entre hombres y mujeres. Ya estamos en una crisis energética y de los metales que son fundamentales en nuestra economía. Tenemos una crisis climática, vamos hacia una crisis migratoria y vamos hacia un día a día mucho más difícil para todos. Ya en Estados Unidos la mortalidad infantil aumenta. También hay una gran resistencia de las bacterias a los antibióticos. Significa que las mujeres tendrán que hacer más bebés para compensar esta mortalidad infantil y tendrán menos tiempo para otras cosas. Vemos el regreso de la fuerza física, notamente en las guerras que se multiplican, lo que tiene por consecuencia el resurgimiento de la división del trabajo. Todos estos elementos amenazan la igualdad entre hombres y mujeres. No veo a las feministas muy preocupadas. Ellas siguen en la ideología y no ven la realidad. Siguen culpando al hombre de todo y hacen leyes. Pero estas leyes funcionan en un sistema estable, donde el Estado es fuerte y respetado. Pides derechos y los obtienes. Todo va bien. El problema es si nos proyectamos en un mundo más pobre, más caótico, donde tenemos que luchar por los recursos. Entonces, un mundo más violento, donde la sanidad no es tan buena. En un mundo así, ¿qué son los derechos? Un ejemplo, es suficiente tener un derecho a la contracepción para que este derecho sea efectivo. Un derecho es abstracto, es una frase en el código de leyes. Un derecho es efectivo solo si hay las condiciones que permiten que este derecho sea respetado. La píldora está fabricada en China, al igual que todos los medicamentos. Si entramos en conflicto con China, no habrá píldora. Entonces, tienes derecho a la contracepción, pero no la puedes tomar, porque las condiciones no lo permiten. La verdad es que estoy bastante pesimista sobre los derechos de las mujeres. Para que las mujeres mantengan la igualdad, creo que tenemos que abandonar ese sistema político financiero estadounidense judeo-protestante. Tenemos que reconquistar nuestra soberanía nacional.
y tenemos que empezar a fabricar objetos, medicamentos, crear una economía del real y dejar atrás la economía casi no financiera, porque la verdadera igualdad es el tamaño de nuestra cartera. Las mujeres siguen oponiendo hombres y mujeres, pero hay 50% de mujer en el gobierno. Bien, pero ¿qué cambia esto? ¿Cuántas mujeres o hombres son de clase baja en el gobierno? Ninguno. Tienen que dejar de definir a las mujeres solo por ser mujeres y ver más su clase social. Basta a estas feministas pequeñas burguesas que imponen la ideología de género y que gritan su odio al hombre y a todo lo masculino. Tienen demasiado tiempo libre y dinero, se aburren y crean un mundo paralelo donde su fantasía reina. Al igual que las feministas del siglo XIX, todas pequeñas burguesas que se rebelaban al patriarcado de su clase, las feministas occidentales de hoy son pequeñas burguesas mundial, porque todo está fabricado en China, India o Pakistán y son ellos que producen los objetos y ropa que vosotras compráis. Vuestra fantasía y vuestra ideología se esfuma con la dura realidad de una madre de familia de un barrio obrero de Barcelona o de una madre en África que luchan para pagar el alquiler y traer comida a sus niños. El despertar para las feministas va a ser brutal, porque como decía Karl Marx, es la existencia social que determina la conciencia. Los etnólogos nos dicen que en periodo económico difícil volvemos al modelo tradicional hombre y mujer, que se define por la cooperación y la solidaridad. Hay también un regreso a la familia. Creo que la hispanidad es el modelo que puede asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Os invito a mirar mi video sobre la hispanidad. Creo que tenemos que volver a valores religiosos, porque sin valores religiosos el ser humano es avaricioso y pervertido. En el catolicismo se venera una mujer, la Virgen María. Es por eso que en las sociedades católicas el estatuto de la mujer siempre ha sido más alto, que por ejemplo en el mundo anglosajón protestante la mujer tenía un estatuto más bajo porque para ellos la mujer de la Biblia es Eva. Una religión es muy importante porque una cultura es todo lo que se aglomera a una religión. Por eso nunca he entendido estas feministas que entran en una iglesia con el pecho al aire insultando a Dios. Ni en el Islam, ni en el judaísmo, ni en el budismo, ni en el hinduismo se ama, se adora a una mujer. De hecho, son religiones donde las mujeres tienen un estatuto muy bajo. Pero no veo que estas feministas hacen este tipo de barbaridades dentro de una mezquita o un templo sikh. Ya lo hemos visto, el feminismo y el comunismo van de la mano y no es para el bien de las mujeres. En vez de coger como ejemplo a Frida Kahlo, una mujer que se casó por dinero y que aguantó toda su vida las infidelidades de su marido, buena, era comunista. Es seguramente esto que atrae las feministas a ella. Las feministas podrían coger como modelo a la Virgen María, una mujer que aceptó llevar en su seno a Dios y criarlo, una mujer que tuvo que huir y emigrar a Egipto, una mujer que no huyó en los momentos difíciles, ni en la captura, en la tortura y en la crucifixión de su hijo. Claro, es una vida un poquito más difícil que una pequeña burguesa comunista como Frida Kahlo. La Biblia y la Iglesia nos dice que la mujer y el hombre no son iguales, sino son complementarios. El hombre tiene sus cualidades y defectos y la mujer también. Pero el hombre compensa los defectos de la mujer con sus cualidades y la mujer hace lo mismo en el otro sentido. Es solamente juntos que son perfectos. El hombre necesita a la mujer para estar en plenitud y la mujer necesita al hombre para estar en plenitud. Las mujeres son más practicantes que los hombres y también son ellas que transmiten más la religión a los niños. Hermanas, un consejo: leer el Evangelio y ir a la iglesia. A lo mejor encontraréis un camino hacia la felicidad mejor que el feminismo. Las feministas tienen una mala imagen de la mujer. Piensan que el mundo entero ha sido forjado por los hombres para los hombres y que todas sus antepasadas eran esclavas, que no han participado a la construcción de la cultura y de la sociedad.
Diría que es un poco machista. Las mujeres han participado al 50% en la cultura y en la sociedad. Tenemos que resolver los problemas juntos, hombres y mujeres, y acercarse los unos a los otros, e intentar comprendernos y no odiarnos, y acusar el uno o el otro de todos nuestros dolores. Sería muy interesante que las feministas investigan los problemas de los hombres, porque la crisis de la masculinidad es real. El hombre tiene dificultad a encontrar su sitio en la sociedad, sufre de mucha angustia. En escuchando y en ayudando a los hombres, las feministas podrían resolver mucho mejor los problemas de las mujeres. No somos cara a cara, pero mano en la mano en el mismo barco que se hunde. Los hombres tienen que escuchar a las mujeres, darle reconocimiento a lo que hacen, darle respeto y sobre todo amor. Los hombres necesitan la virilidad para darle fuerza de no llorar sobre su situación actual, para ser un hombre realizado. La virilidad os da la fuerza de cambiar esta sociedad y la virilidad os da el deseo de amar a las mujeres. Necesitamos una sociedad donde las feministas sean más femeninas y los hombres más viriles. Para concluir, hermanas, no creáis todo lo que dice el feminismo, ni tampoco todo lo que digo yo. Investigar y hacer vuestra propia conclusión. Si el vídeo te ha permitido aprender algo, lo puedes dejar en los comentarios, darle un me gusta y suscríbete a mi canal. No me acuerdo qué poeta dijo: solo hay dos tipos de mujer, la que te da la vida y la que a quien das tu vida. Quería dedicar este vídeo a mi abuela, que me crió y que me dio todo su amor, me transmitió la fe católica y la cultura catalana y española. Fina, intento seguir tus enseñanzas y te echo muchísimo de menos. A mi madre, que me dio todo su amor, que luchó toda su vida para darme una vida mejor y que se sacrificó para que yo no falte de nada. Perdón, mamá, no soy el hijo perfecto, sé que te he decepcionado muchas veces, pero ese carácter que tengo es el que me ha permitido sobrevivir. A mi novia, Laura, rompiste mi soledad y doy gracias a Dios cada día para estar a tu lado. Te quiero. Ave María.